¿Cómo andan, queridas amantes de la filosofía? Hoy nos toca seguir profundizando en la materia antropología filosófica. La clase pasada hicimos una introducción hablando de qué se trata la antropología filosófica, cuál es su objeto de estudio, cuál es el objeto formal de estudio de la antropología filosófica, es decir, desde dónde uno mira la cuestión del objeto material, que es lo más humano de los humanos, es decir, qué es aquello que nos hace humanos, y eso lo estudiamos desde el objeto formal filosofía. No hacemos teología, no hacemos biología, no hacemos psicología, sino que en el fondo hacemos una reflexión filosófica con todo lo que eso implica sobre lo más humano de los humanos. Explicamos también en algún punto por qué la materia se encuentra dentro de la currícula de una carrera de contador público o de administrador de empresas. Y vimos que en el fondo es necesario tener una materia filosófica que trate sobre el ser humano a fin de que, según cómo comprendemos la realidad, eso es lo que vimos en la introducción a la filosofía, tendremos un determinado ser humano al cual le reconoceremos determinadas características y le pediremos que obre de una determinada manera, y luego finalmente en tercer año veremos ese ser humano que hace o tiene relaciones económicas, y lo veremos en ética general y económica. Por lo pronto, empecemos entonces a reflexionar en torno al problema de lo más humano de los seres humanos. Para empezar a estudiar esta cuestión, tenemos que en el fondo, en tanto es filosofía, poner un punto de inicio de la filosofía en la historia de la humanidad. Con respecto a la cuestión, hay tres grandes posibilidades o tres grandes corrientes de pensamiento acerca de cuándo y cómo inició la filosofía por allá aproximadamente siglo VI a.C., en Grecia, cerca de las costas de Turquía. La primera corriente dice que esto ocurrió con el paso del mito al logos, que fue un paso drástico en el cual se dejó de pensar la realidad desde una perspectiva mítica y se pasó a estudiarla desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva racional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el término logos, con una lógica específica fundada en algunos principios, como por ejemplo el principio de no contradicción, el principio de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras corrientes que dicen que este paso no fue tan dramático o no fue tan efusivo, sino que se fue dando paulatinamente. Entonces los que consideramos los primeros filósofos, en realidad son una mezcla entre lo mítico y lo filosófico, donde se va dando un proceso de la historia, un Tales de Mileto que piensa en el agua, pero en realidad no piensa en el agua como posiblemente uno lo esté interpretando, sino que quizás le estaba dando ya la idea de lo que fluía, la idea de lo que se nos escapa de la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros que piensan directamente que en realidad no pudo haber existido un paso del mito al logos, quizás sí de una racionalidad o una forma de interpretar la realidad a otra forma de interpretar la realidad, pero que siempre todo pensamiento racional o toda filosofía posee de por sí un núcleo mítico, es decir, un conjunto de argumentos o de afirmaciones que encuentran su fundamento más allá de la razón. De hecho, si uno se pone a pensar, quizás el ejemplo claro puede ser el del propio Descartes o Descartes, como lo conocemos nosotros, en el cual él puso como fundamento de todo su pensar racional la frase famosa del cogito ergo sum, es decir, pienso y existo, pienso luego existo, según cómo se la traduzca del latín. Y de esta forma uno puede comprender que esa frase proviene de una experiencia.
Digo, de la experiencia, de la conciencia de saberse que al momento de pensar algo se da cuenta que está pensando y por lo tanto se da cuenta de su propia existencia, percibe su propia existencia. La pregunta es hasta qué punto, por ejemplo, esa frase que es lo más racional de lo racional, porque él pensaba hacer todo un pensamiento filosófico a partir de una frase o de una idea clara y evidente, hasta qué punto esa idea clara y evidente, el cogito ergo sum, no termina siendo un núcleo mítico, ¿no? Hasta qué punto no termina siendo un simbolismo de una experiencia de estar vivo, de estar existiendo y de al mismo tiempo estar pensando y dándose cuenta de que uno está pensando. Siempre hay una mediación simbólica. Y si hay una mediación simbólica, por más que termine siendo racional, ¿hasta qué punto no hay un origen mítico en todo pensamiento filosófico? Para poder profundizar algunas cuestiones y bibliografía que les dejo en el campus, una bibliografía es para esta semana del jueves, de este jueves al jueves que viene, del jueves 25 al jueves 1 de abril, y les dejo otra bibliografía que es del jueves 1 de abril hasta el jueves 8 de abril, dado que tenemos la Semana Santa de por medio y no tendríamos clases a la manera común. Ya les cargo todo para la semana que viene. Vayamos a ver las notas de clase. Simplemente ya les adelanté parte de estas notas que tenía que ver con la discusión del paso del mitos al logos. En principio les decía que hay dos grandes formas de hacer antropología filosófica. Una es justamente estudiar la historia de la filosofía y la otra forma de hacer antropología filosófica es estudiar puntualmente algunos temas, como por ejemplo la persona humana, el problema del bien, el problema del sentido del sufrimiento, el problema del mal, el problema del alma humana, el problema del cuerpo, el problema de la relación entre el alma y el cuerpo, etc. Todos los problemas fundamentales, existenciales del ser humano. Tenemos que elegir de antemano y con eso ya estaremos sesgando el conocimiento. No hay forma de conocer que no sea sesgando o yendo al conocimiento, buscando el conocimiento desde un punto de vista particular que excluye a otros. Tenemos que decidir desde dónde vamos a hacer antropología filosófica. Y en esto nos vamos a encontrar con un problema, porque cualquiera de las dos formas en sí misma posee un problema de proporcionalidad inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de recorrer la historia de la filosofía nos va a permitir tener una cantidad de pensadores sobre los mismos temas, pero no vamos a tener la profundidad que uno podría quizás esperar o desear al momento de tratar determinadas cuestiones de índole existencial como las que trata la antropología filosófica. Pero del otro lado, si nos vamos a la forma de estudiar antropología filosófica que es temática, vamos a tener una profundidad de análisis, porque quizás podemos seleccionar 3 o 4 pensadores para ver las temáticas, pero vamos a estar sesgando la cantidad de miradas filosóficas sobre el mismo tema. Por lo tanto, a mayor cantidad de pensadores vamos a tener menor profundidad de análisis porque la variable tiempo es la misma, o sea, tenemos un año para ver la materia y de forma contraria, si aumentamos la profundidad en el análisis, vamos a estar reduciendo la cantidad de pensadores. Por una concepción de que el curso es una introducción en el fondo a la antropología filosófica, y todavía tenemos o está destinada la antropología filosófica a terminar en tercer año con economía general y económica, prefiero que veamos la historia de la filosofía, prioricemos la cantidad de pensadores y en algún punto intentemos hacer el esfuerzo por llegar a la mayor profundidad de análisis posible. Esto ya nos da a entender en algún punto que hay una preconcepción de la filosofía, ¿no? Para poder empezar a estudiar antropología filosófica desde la mirada de la historia de la filosofía, tenemos que poner el primer punto
desde dónde empieza cronológicamente la filosofía, si no sería pedirle a un manzano peras o a un mito que nos hable de filosofía o a la filosofía que nos hable de los mitos. Digo, son cosas totalmente distintas, como un libro de ciencia ficción es distinto a un libro biográfico que intenta narrar los acontecimientos que le pasó a una determinada persona a lo largo de su vida. Digo, son cuestiones distintas que tienen que ser abordadas de manera diferente. Entonces, para poder contestar por el todo, que es la pregunta de la filosofía, y hacerlo de manera racional, y que a su vez también, ya sea porque se haga filosofía desde el microcosmos, desde el ser humano, o del macrocosmos sobre el todo, y a partir del todo del ser humano, o se pueda decir algo del ser humano, necesitamos saber quién fue el primer filósofo o en qué momento surge la filosofía. Y acá viene esta triple posibilidad que les decía antes, de que se haya dado el paso del mitos al logos de forma drástica, que este paso del mito al logos se haya dado de forma progresiva y entonces no hay un punto concreto para iniciar la filosofía, y está también la posibilidad de que siempre haya un núcleo mítico en todo pensamiento filosófico. Acá no importa en el fondo que uno siga el pensamiento de cualquiera de estas tres cuestiones de forma automática, sino que conozcamos los tres y que cada uno elija en algún punto lo que prefiera pensar según los argumentos que crea más convincentes. Yo me inclinaré más por el lado de que hay un fundamento mítico que es la fuente a partir de la cual el pensamiento racional o una racionalidad específica hace filosofía. Entonces quiero decir con esto que me inclino por la tercera opción, donde siempre hay un núcleo mítico a partir del cual se hace filosofía, lo que no significa que la filosofía que se haga a partir de ese núcleo mítico sea un mito, no, es filosofía, pero tiene un trasfondo, un núcleo mítico. Existirán aquellos que dicen que no, que hay un cambio drástico entre el mito y el logos, que el mito tenía que ver con historias de una comunidad que interpretaba cuál era el sentido del universo mediante símbolos, tiempo mítico, espacios míticos, axis mundis, ¿no? los ejes del mundo a partir del cual se relaciona el tiempo mítico con el tiempo humano. Y habrá otros que dirán, no, bueno, esto fue un proceso y los primeros filósofos como Tales de Mileto en realidad no fue un filósofo, sino un científico a la manera en cómo lo entendían los griegos, no nosotros, porque recuerden que el término ciencia cambió a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces dirá que en realidad los primeros filósofos fueron Heráclito y Parménides, porque se animaron a pensar la cuestión fuera de los elementos materiales. O sea, ya no hablaban del agua, ya no hablaban de el aire, ya no hablaban de ninguna cuestión material, sino que hablaban específicamente desde una abstracción acerca del origen del todo. La polemos, en el caso de Heráclito, una polemos que estaba regida por un logos, por una ley, y en el caso de Parménides, el famoso ser y el camino del ser y el camino que no se puede recorrer, que es el del medio, y en tercer lugar estaba el camino de la nada, que como nada es, no es y no tiene sentido ni siquiera pensarlo, porque no se puede pensar. Entonces, más allá de cualquiera de las tres opciones que se elija, lo importante es que aprendamos a conocerlas y que las fundamentemos y elijamos la que a nosotros nos parece más sostenible en el fondo. Obviamente que para poder estudiar entonces antropología filosófica necesitamos determinar un punto a partir del cual vamos a hablar de filosofía o de prefilosofía. Y para eso necesitamos profundizar en estas tres corrientes acerca del paso del mitos al logos. Hoy les dejo una bibliografía de Cruz Fuentes Roberto. El libro se llama La primera hermenéutica, el origen de la filosofía y los orígenes en Grecia.
de la editorial Herder, que fue editado en México y publicado en México. Les dejo la primera parte, que es la segunda parte del primer capítulo, para esta semana, página 16 a 34 del libro, y para la semana siguiente leeremos las páginas 34 a 55. Una vez que terminemos de leer estas dos cuestiones y veamos otras alternativas a la cuestión del paso del mitos al logos, decidiremos cuál es el primer filósofo y por lo tanto a partir de cuándo empezaremos a hacer antropología filosófica y a preguntarnos por lo más humano de los seres humanos. Nos vemos entonces en la próxima jornada.